Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, en primer lugar, agradecer a la organización por aceptar mi propuesta. Mi charla, pues voy a intentar que sea muy práctica. Tenemos una serie de restricciones de tiempo, ¿no? Tenemos poco tiempo para explicar lo que se debería explicar en más tiempo, ¿no? Porque esto es un tema bastante complejo, tiene su dificultad, pero voy a intentar que sea muy práctico, ¿no? Esta es la primera charla que doy desde hace varios meses, charla presencial, quiero decir, en un evento como este. Y bueno, me siento un poco extraño, ¿no? Porque no es, dada la nueva normalidad, es un poco raro todo, pero bueno, no pasa nada. Eh, uy, sí, ahora, no pasa nada. Vale. Bueno, pues dicho esto, mi nombre es Daniel, ya lo sabéis, ya me habéis presentado. Eh, Trabajo como profesional autónomo, me dedico principalmente a temas de pentesting, de red team y en ocasiones formaciones para los clientes que tengo, empresas y organismos bueno, algunos organismos públicos, ¿no? Eh, Mi charla se titula Cover Channels en operaciones de red team. Un canal encubierto, dada su definición, es, digamos, un mecanismo que suelen utilizar los atacantes o las personas que ya han conseguido comprometer una infraestructura para exfiltrar información. Cuando hablamos de exfiltración, hablamos principalmente de robo de información, básicamente es eso. Dado que tenemos poco tiempo, voy a hablar un poco, una introducción rápida de lo que son los cover channels, dada su definición, ¿no? Explicar un poco de qué va esto. Y voy a explicar también algunas herramientas y técnicas desde un punto de vista práctico para aplicar este tipo de técnicas. Bueno, en primer lugar, los canales encubiertos se definen como aquellas técnicas que le permiten a un atacante o a un grupo de atacantes, de ciberdelincuentes, por ejemplo, la posibilidad de exfiltrar o de robar información utilizando mecanismos que pueden ser un poco sigilosos, ¿no? Mecanismos que pueden estar ya disponibles en la infraestructura del sistema o del entorno comprometido, ¿de acuerdo? Evidentemente, utilizan mecanismos que ya están desplegados en esos entornos, en esas redes, por ejemplo, y evidentemente esto pues rompe la política de seguridad que pueda tener esta organización o que pueda tener este sistema, ¿no? Uno de los objetivos es en la creación de canales encubiertos consiste precisamente en evadir los mecanismos de seguridad que puedan estar implementados en ese entorno. Para ello, utilizan protocolos de red comunes, protocolos de red que pueden ser menos analizados. Por ejemplo, protocolo DNS, protocolo HTTP/HTTPS, protocolo ICMP. Digamos que son cosas que están bastante extendidas cuando hablamos de canales encubiertos. De hecho, hay dos objetivos que tiene o que debería de cumplir cualquier canal encubierto. El primero de ellos es utilizar mecanismos que ya se encuentren disponibles o que pasen de una forma inadvertida, ¿de acuerdo? Ese sería el primer objetivo. Y el segundo, que la información se pueda cifrar en un formato codificado o cifrado, de tal manera que, bueno, no sea tan fácil saber que se está llevando a cabo esa operación de filtrado o de robo de información, ¿de acuerdo? Como decía, los mecanismos o los protocolos más utilizados, más habituales, suelen ser HTTP, DNS, ICMP, y de hecho existen muchas herramientas que ya te ayudan a aplicar estas técnicas de una forma muy sencillita, muy fácil. Hablaré principalmente de dos de ellas, ¿vale? Que son, bueno, ahora lo comentaré, que son Mística, por ejemplo, y Torat, que lo veremos un poco desde una perspectiva más práctica. Uno de los objetivos, evidentemente, es contar con herramientas o binarios, utilidades que ya se encuentren en el sistema, ¿no? Que ya se encuentren desplegados en ese objetivo. Podemos utilizar los proyectos o podemos ver qué se encuentra disponible en los proyectos GTFO Beans o LOLBAS. Son proyectos que están pensados para, bueno, principalmente para temas de post-explotación. ¿En qué consisten? Nos permiten utilizar las herramientas, los binarios, incluso scripts que ya se encuentran disponibles en sistemas Windows y en sistemas basados en Unix para realizar diferentes tipos de actividades. De hecho, son
son proyectos que son bastante sencillitos, ¿no? Porque es una página en donde te va diciendo, este comando en concreto te puede servir no solamente para lo que ha sido diseñado, sino que también te puede generar una shell, te puede ayudar a descargar ficheros de forma arbitraria o subir ficheros a esa máquina comprometida. Entonces, si nos fijamos en cualquiera de los dos proyectos, en GTFO o en LOLBAS, en GTFO Beans son proyectos principalmente, esto está pensado principalmente para binarios en Unix y la descripción también nos lo pone bastante claro, ¿no? Nos indica que GTFO Beans es una lista pues, bastante completa de binarios en sistemas disponibles, en sistemas basados en Unix y que pueden ser explotados o utilizados por el atacante de una forma un poco creativa, lo que nos permite hacer un bypasseo, hacer un salto o saltarnos las restricciones que pueda tener ese sistema, restricciones de seguridad, evidentemente. Aquí nos indica, bueno, pues mira, hay un montón de binarios. ¿Y qué funciones pueden tener estos binarios? Pues, por ejemplo, apt-get, algo que es tan común en sistemas basados en Debian, lo típico para gestión de paquetes, para poder instalar software y demás. Puedes generar una shell con un apt-get, ¿vale? No solamente instalarte un paquete, puedes también generar una shell o puedes saltarte ciertas restricciones, ¿no? Desde el punto de vista de los canales encubiertos, nos podría interesar lo que nos comentan de file upload o de file download, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de file upload, pues tenemos el comando cancel, el CURL, obviamente, para descargar o subir ficheros, haciendo peticiones HTTP GET o HTTP POST, ¿vale? Bueno, si tienes la posibilidad de hacer un PUT, pues también. Tienes FTP, el GDB, que aunque evidentemente no está pensado, o inicialmente no está pensado para eso, sino para depurar programas en sistemas Unix, también te permite la posibilidad de descargar y de subir ficheros, tiene ciertas instrucciones. Y lo bueno que tiene esto, lo bueno que tienen todos estos binarios, o estos proyectos en general, es que simplemente pinchando en uno de ellos, te va indicando, mira, pues con OpenSSL puedes generar una reverse shell. ¿Cómo lo haces? Pues por ejemplo aquí te ponen más o menos cada uno de los pasos o cuáles son el mecanismo que tienes que seguir. Para hacer un file upload, pues aquí te lo pone. Te voy indicando más o menos cuáles son los pasos. Evidentemente tendrás que levantar un servidor con OpenSSL, levantas el servidor y luego utilizas el cliente con OpenSSL y lo descargas. ¿Vale? Esto puede ser utilizado para exfiltración de información, tanto para subir ficheros como para descargarlos. File write, por ejemplo, file read, library load, te permite cargar un SO concreto. Esto es algo que, claro, inicialmente tú piensas en OpenSSL como un toolkit para cifrado. No piensas en, bueno, voy a utilizar esto para cargar un SO, una librería directamente en el sistema. Eso es o la magia que tiene este proyecto, que tiene en este caso el GTFO Beans, que tiene la posibilidad de utilizar los binarios de una forma un poco creativa, ¿no? Un poco más, cosas que no pensamos hacer con estas utilidades. Por ejemplo, tenemos el BIM para hacer un escape de una shell restrictiva, por ejemplo, para hacer una reverse shell, una non-interactive reverse shell. Están todas las instrucciones. Digamos que esto suele ser bastante común en temas de post-explotación. Cuando estamos analizando el sistema, cuando estamos intentando elevar privilegios, por ejemplo, podríamos ver qué utilidades, qué herramientas se encuentran disponibles en ese entorno y de qué manera las podemos explotar, las podemos utilizar. Repito, claro, cuando estamos hablando de canales encubiertos o de todos estos proyectos que os estoy contando, pues evidentemente todo esto está enfocado a la post-explotación, es cuando ya has conseguido romper ese sistema, cuando ya has conseguido entrar en ese entorno que evidentemente era tu objetivo. A partir de ahí utilizas lo que ya existe en el sistema, para eso sirve el GTFO Beans. Y en el caso de LOLBAS, pues es un poco igual. Lo que pasa es que en el caso de LOLBAS estamos hablando de utilidades, binarios, scripts y librerías que se encuentran disponibles en sistemas Windows. En este caso, digamos que ya depende un poco de la versión del sistema operativo. Aquí nos dice, bueno, pues que si quieres más información, que si quieres contribuir, aquí, ¿vale? Y te comenta, bueno, pues que si por ejemplo, el binario AT, que te sirve principalmente, o en algunas versiones de Windows bastante antiguas, te serviría para generar tareas programadas. Pues esto también se puede utilizar, como nos indica aquí en Functions, para ejecutar comandos o instrucciones que no, digamos que no son las que esperas.
Por ejemplo, bueno, aquí te va poniendo cada una de las posibilidades. Esta utilidad, el Desktop IMG Downloader, es un exe, te va indicando, mira, pues los recursos, te pone el path, dónde se encuentra normalmente ese binario, la ruta concreta. Te pone recursos, información adicional que puedes utilizar para, bueno, para obtener un poco más de información, porque esto es bastante resumido. Y te pone por aquí cómo lo detectas y cómo lo pruebas, ¿vale? Básicamente ejecutas este comando y te va poniendo pues cuál es el nivel de privilegios que se requiere. En el caso de Windows, algunas de estas utilidades, las que están en el LOLBAS, no las puedes lanzar como un usuario regular, necesitas tener privilegios de administrador en algunos casos. Por ese motivo hay que mirar cada uno de los LOLBAS y cuál es el que encaja primero en tu sistema operativo, ¿vale? Si estás en un sistema Windows, has conseguido comprometer un sistema Windows, necesitas saber primero si ese binario que estás utilizando te sirve, está disponible en esa infraestructura, en ese sistema que has comprometido, y si está disponible también para esa versión concreta del sistema operativo. Aquí, por ejemplo, nos dice, esto está para Windows 10. Pues olvídate si estás en un Windows 7 o en un Windows 8, por poner un ejemplo. No puedes utilizar esta utilidad. Entonces, es una cuestión de ir mirando poco a poco cuáles son digamos, los binarios que te pueden ser más útiles o que te pueden ayudar a la hora de elevar privilegios. Tienes el Event Viewer, que es un ejecutable muy conocido a la hora de elevar privilegios, haciendo un bypasseo del UAC, por poner un ejemplo. Entonces, son binarios, son utilidades que ya tienes disponibles en el sistema operativo propiamente dicho y no tienes que hacer nada. Quiero decir, no tienes que subir ningún binario, no tienes que subir herramientas tuyas. Aprovechas lo que ya está disponible en el sistema operativo para poder hacer cosas como descargar información de ese objetivo, de esa máquina que ya has conseguido comprometer. Hay que tener en cuenta que el objetivo de muchos atacantes cuando comprometen un sistema no es, a ver, sí, puede ser elevar privilegios y pivotar en toda la red, efectivamente, pero probablemente una de las primeras cosas que van a querer saber de ese objetivo que acaban de comprometer es qué información hay ahí, qué documentos se encuentran disponibles en ese entorno y qué puede ser sensible. Si esa información les interesa, pues evidentemente lo primero que van a intentar hacer es descargarla. Eso es exfiltración. Lo que pasa es que, claro, hay mecanismos de seguridad, hay mecanismos de, claro, de defensa, de control, de seguridad perimetral que se encargan de detectar ese tipo de cosas y en cuanto te detectan, pues estás, como atacante, estás jodido. Por ese motivo los canales encubiertos cobran o tienen importancia, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas utilidades para el LOLBAS. Esto si estás utilizando herramientas que ya están disponibles en el sistema operativo. Sin embargo, en ocasiones esto no es tan potente y no te ayuda tanto a labores muy concretas. Por ejemplo, esto te puede ayudar en la mayoría de los casos a cumplir el primer objetivo de un canal encubierto, que es el de utilizar cosas que ya pueden estar ahí y pasar un poco inadvertido, ¿no? Pero no te ayuda a cumplir con el segundo objetivo, que es el de cifrar la información. Normalmente un canal encubierto va a tener esos dos objetivos, el de pasar de algún modo inadvertido y el segundo, el cifrar la información que estás moviendo entre atacante y víctima. Entonces, estos binarios puede que no te sirvan para cumplir los dos objetivos, pero al menos sí el primero. En este sentido empezamos a ver proyectos que son mucho más concretos, que están pensados a esto, canales encubiertos en operaciones de Red Team. Una de las herramientas que a mí personalmente me gusta bastante es la de Incide, llamada Mística. Es relativamente reciente, pero la verdad es que me ha sorprendido. Es una herramienta que está muy chula, está disponible en GitHub para aquel que la quiera descargar. Bueno, la tenía por aquí. Mística. ¿Vale? Esto ha sido desarrollado por el equipo de Incide. Desde aquí, enhorabuena, porque es una herramienta muy chula, está muy bien hecha, al menos lo que yo he podido ver, ¿vale? He estado mirando un poco las principales clases que están, clases o bueno, los componentes con los que está montada la herramienta y de momento me ha parecido muy interesante, parece que está muy bien montada. El objetivo de esta herramienta de Mística, o más o menos la filosofía que tiene, es definir unidades llamadas SOTP, ¿vale? Simple Overlay Transport Protocol, creo que era. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues, por ejemplo, una petición HTTP normalita, una petición a un sitio web, por poner un ejemplo. Puedes utilizar método GET, método POST o cualquier tipo de método HTTP. Lo que hace Mística es poner donde tú le digas
los cachos o los bloques de la información que quieres transmitir entre la víctima y el atacante, vamos, desde la víctima hacia el atacante, en diferentes partes de la petición HTTP. Por ejemplo, puedes decirle, mira, pues vas a crearme una cabecera que se llame token, y en esa cabecera vas a cifrar los cachos del documento que quieres exfiltrar. Eso te lo hace Mística y es bastante personalizable por lo que he podido comprobar. Como decía, es un proyecto relativamente reciente, pero está bastante bien hecho. Aquí, por ejemplo, te va diciendo cuáles son los módulos disponibles y cómo es su uso. Evidentemente, en este caso, está desarrollado en Python, soporta Python 3, ¿vale? Está para Python 3 principalmente. Para Python 2 no lo he llegado a probar, pero para Python 3 funciona bastante bien. Si quieres que este binario funcione quiero decir, este programa funcione correctamente en un objetivo, ¿vale? En una víctima, pues si es un sistema Windows, por ejemplo, lo suyo sería generar un ejecutable, que eso lo puedes hacer, por ejemplo, con el py2exe o el pyinstaller. Generas el ejecutable, se lo enchufas a la víctima y lo ejecutas, ¿vale? Recibe una serie de parámetros, una serie de argumentos que están bastante bien documentados. De hecho, tienen un canal de YouTube, bueno, sí, tienen una playlist de YouTube con un par de vídeos que te lo explican bastante bien. O sea, los vídeos tienen 4 o 5 minutos de duración, pero te lo explican estupendamente. Entonces, para ver una demo rápida de esto, a ver, tiempo, vale. Por ejemplo, en el lado del atacante, que en este caso sería mi máquina. A ver si, sí, aquí tengo el Mystic abierto. Entonces, aquí podría decir Python 3, por poner un ejemplo. Y puedo ejecutar el lado servidor. En este caso voy a decir, mira, vamos a utilizar, voy a copiar hasta aquí. Vamos a ver. Sí, voy a utilizar el módulo HTTP. Es decir, que en este caso el cliente, o el cliente barra víctima va a establecer una conexión HTTP con mi servidor. ¿En dónde? Pues aquí le pongo, bueno, aquí el "-k" está indicando la clave de cifrado. Esto soporta RC4. Le digo "-s" y le pongo hostname, que puede ser un nombre de dominio o una dirección IP. Ahora mismo estoy en una máquina, en un entorno local. Y esperemos que no tener aquí el efecto demo, que esto suele pasar. Vamos a ver, la 7. En este caso el hostname, esta es mi máquina como atacante, ¿de acuerdo? Y poco más, le digo el puerto, -port. En este caso lo voy a decir el 9090. ¿Vale? Con esto, ¿ves? Python 3, RC4, -s. A ver. Ajá, muy bien. A ver, un segundo. HTTP server, import error. Ojo, ojo. Está ahí. Vale, con 3.8, joder, claro. Es que Python 3 -v. Vale, esto es una cosilla que tiene Mística. Que yo aquí creo que tengo la versión 3.6 de Python y soporta la versión 3.8, efectivamente. La 3.8 también la tenía instalada, así que no hay problema. Aquí le digo 3.8. Vale. Pues aquí en este caso el servidor está en estado de escucha, está esperando las peticiones HTTP, una petición HTTP por parte de una víctima. Y en esa petición se le puede enchufar algo, se le puede enchufar un fichero, por ejemplo. Por ejemplo, aquí. Creo que era esto. Tengo aquí una terminal abierta. Y creo que lo tengo por aquí. Mística, sí. Pues aquí lo mismo. Necesito el Python, la versión 3.8, que creo que la tenía por ahí. Vale, voy a copiar este cacho de aquí. Esto mejor. Vale, pues lo escribo. No hay problema.
sería Python. Y ahora le tengo que decir el cliente, que es mcPython, .py. Ahora le tengo que indicar qué opciones necesita esto. Pues aquí se ven claramente. Primero, el módulo será io2.http, ¿vale? Luego, la clave tiene que coincidir con la que le he metido antes al servidor, ¿vale? Para que él pueda cifrar y para que se pueda cifrar y descifrar. Testing. En este caso, -w, le pongo el -- hostname. En este caso tengo que meterle la IP del servidor, que sería la 172.16.4.7, que la estoy viendo justo aquí arriba, ¿vale? Bueno, pues le digo, el puerto, he levantado esto en el puerto 9090. Y ahora viene la parte de exfiltración, es decir, si me deja, claro, a ver, un segundo. Vale. Es decir, voy a hacer un pipe, voy a mandarle todo lo que está en el ficherito C2 puntos, para poner un ejemplo en este caso, será Windows winini, win.ini, y esto debería de funcionar. Si lo he escrito bien y no se me ha pasado nada, creo que todo guay. Si yo ejecuto esto, cuando quiera. Vale. Vamos a ver por aquí en el servidor, efectivamente aquí ya estoy recibiendo el ficherito que le he enchufado, que le he mandado. ¿Cuál es la magia que tiene esto? Vale, aquí no he levantado un Wireshark en el momento, pero si capturase estos paquetes de datos, se vería claramente una petición HTTP. Una petición en donde en este caso concreto, como no lo he especificado nada, pasará en el parámetro get un valor que es token igual a una cadena cifrada. No he capturado la petición. Eso se me ha pasado, pero se podrá ver ese cacho cifrado, lo que se está transmitiendo en ese momento. En la documentación, lo bueno que tiene, como decía, está muy bien documentado. Y por aquí, un poquito más abajo, te va poniendo cada uno de los módulos, los parámetros, aquí está. Por ejemplo, si quieres, por defecto, será una petición GET y le puedes controlar que la información viaje en la URI, en el parámetro token. O quieres que vaya en una cabecera HTTP, pues va a aparecer una cabecera HTTP con el cacho cifrado, con ese bloque de código cifrado. Claro, eso se puede capturar, evidentemente. Puede haber un IDS, puede haber cualquier mecanismo de seguridad perimetral, lo captura, pero eso va a estar cifrado y es una petición que inicialmente no despierta ningún tipo de sospecha, ¿vale? Por lo tanto, eso, bueno, podría despertar algún tipo de sospecha dependiendo de la IP del servidor o del dominio donde se esté conectando. Si, por ejemplo, eso está reportado, pues evidentemente, pero inicialmente, digamos que los primeros pasos, si es un dominio que acabas de adquirir y no tiene ningún tipo de mala reputación, pues a lo mejor puede ser un buen canal encubierto, ¿vale? Esto por un lado. Y avanzando un poquito, vale. Tenemos también esto mismo con el protocolo DNS. Digamos que en este caso Mística funciona como otras herramientas, en plan DNS Cat 2, por ejemplo, que utilizan protocolo DNS y las características que tiene el protocolo DNS para poder exfiltrar información. En este caso utiliza peticiones DNS del tipo SOA, NX, A, que viene a ser IPv4, o 4As, que viene a ser IPv6. Y es la misma historia. Tú le indicas cuáles son los tipos de peticiones DNS que se tienen que realizar y cuál es el documento o el fichero que quieres exfiltrar. Básicamente eso es lo que haces, ¿vale? Y por aquí, bueno, esto si quieres utilizar Mística. Ahora, una herramienta que también me mola mucho, que es Torat. En este caso se trata de una herramienta que utiliza Tor. Como canal encubierto utiliza Tor. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente, en principio, en primer lugar, Torad es una herramienta que está pensada como un command and control, no tanto para exfiltración, pero se puede aplicar ese mismo concepto igualmente, ya que cumple las características, ¿no? Cumple con las premisas de lo que viene a ser un canal encubierto. Es un proyecto que lo tenéis disponible en GitHub. Uy. Vale.
Es un proyecto que lo tienes disponible en GitHub y también es relativamente reciente, más o menos, ¿no? Ha avanzado bastante en los últimos meses. Es una herramienta que lo que hace es lo siguiente. En tu máquina, como atacante, te levanta una instancia de Tor y automáticamente te genera dos binarios, uno para Windows y uno para Linux. El binario en Windows, evidentemente, es un exe y el binario en Linux es un ELF. Ese binario, digamos que en todo el procedimiento de postexplotación, se lo mandas a la víctima y en cuanto se ejecuta, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la víctima se va a levantar una instancia de Tor también. Es decir, ese binario ya lo tiene todo incluido para que se levante una instancia de Tor y se conecte a un servicio oculto que levanta tu servidor de Torad. De esa manera vas a tener una shell encubierta, vas a tener una shell en esa máquina comprometida utilizando Tor como un canal, como canal de comunicación. Evidentemente, digamos, el anonimato en ese caso está garantizado en ambos extremos, ya que se está conectando con un servicio oculto de Tor. La víctima, cuando se conecta con el atacante, se está conectando con un servicio oculto, por lo tanto no sabe realmente dónde está esa máquina, no sabe si hay una IP o, vamos, no sabe dónde está, básicamente. Es la magia que tiene Tor. Esto se consigue gracias a una librería en Go que se llama Vine. El proyecto está desarrollado en Go, está, como decía, está bastante chulo. Yo este tipo de cosas las suelo hacer con Stem en Python, pero bueno, he probado que esto funciona bastante bien. Para hacerlo aquí, la prueba. En primer lugar, esto lo podemos instalar o lo podemos crear bastante bien utilizando Docker. Primero hacemos un Docker build del proyecto y esto automáticamente te va a generar una imagen, ¿vale? Se descarga todo lo necesario de los repositorios de Docker Hub y te genera una imagen en tu máquina local. De hecho, voy a tener esto por aquí y esto lo tendré por aquí. Torat. Vale, pues aquí. Vale, pues lo primero. En este caso concreto, ya tengo la imagen descargada. Bueno, la he descargado antes de venir, para que no, ya la tenía descargada desde hace algún tiempo. Para no estar pues haciendo la descarga en directo, porque esto pesa un poquito. Y bueno, en fin. Aquí ya está incluida en mis imágenes de Docker, en mi instancia local de Docker. Y ahora basta simplemente, bueno, en todo caso, puedes hacer un Docker build, es muy sencillo. De hecho, en la documentación te lo pone. A continuación, ¿qué hago? Creo el contenedor de Docker. Lo puedes hacer simplemente con un Docker Run. Ahora, aquí, Docker Run. Lo que estás haciendo es montando un volumen, que en este caso es dist, el directorio /dist. En ese directorio es donde se van a crear los dos binarios, el binario para Windows, el binario para Linux, y esos binarios los puedes transferir luego a la víctima. Entonces, aquí hago esto y fijaros lo que hace. Está levantando la instancia de Tor en mi máquina como atacante. Y si todo va bien, sí, parece que sí, y se me acaba el tiempo. Vale, aquí me pone que el circuito de Tor está establecido y que todo muy bien. Entonces, ahora tendrías que irte, en este caso voy a dividir. A ver, lo pongo por aquí, ls, me voy al directorio dist, que es en donde se han creado los binarios. Aquí, por ejemplo, ¿qué me encuentro? Me encuentro el cliente y el servidor. En el directorio cliente es donde se encuentran estos binarios que os comentaba. Aparece el binario para Windows y el binario para Linux. Este binario es el que le transfieres directamente a la víctima. Voy a utilizar este Windows 8.1, ¿vale? Que ya lo tenía preparado o no. Vale, vamos a ver. Me voy aquí. Lo voy a transferir. Para hacerlo fácil y rápido ahora mismo, y que ya se me acaba el tiempo, Python -m, voy a levantar un http.server en el puerto 8080. Vale. Bien, pues ahora en la máquina comprometida, aquí tengo que poner la IP 172.16.4.7. Puerto 8080 le he puesto, aquí está. Bueno, lo voy a transferir, lo voy a descargar
Ahora está en la máquina Windows ese ejecutable. Fijaros lo que ocurre. Cuando ese binario se ejecuta, si es que termina de descargarse, a ver, sí, descarga. Vale. Bueno, lo voy a intentar ejecutar desde aquí. Vale, lanzar. Que si lo quieres ejecutar, pues claro que sí. El programa se ejecuta. Vamos a ver. Y fijaros, en el directorio desde donde se ejecuta me genera un datadir. Es decir, aquí lo que está haciendo ese exe es generar el data directory, todos los documentos que necesita la instancia de Tor para ejecutarse, y ahora en unos instantes debería de recibir por aquí la sesión, la conexión. Puede tardar un poquito porque eso está pasando por medio de Tor. O sea, la conexión, aunque es una máquina virtual y es mi máquina host, la conexión está pasando por medio de Tor, ¿vale? Y puede tardar un pelín. A ver si no la conseguimos rápido, pues no pasa nada. A ver. En algún momento se recibirá, o debería. Podemos comprobar por aquí que el programa se estará ejecutando. Administrador de tareas. Sí, ahí está. O sea, esto se está ejecutando, así que en algún momento se recibirá la conexión. Si no hay restricciones y si no hay problemas y si no hay efecto demo, que eso pues a veces pasa. En algún momento podría recibirse o no. Está pasando por medio de todo lo que comentaba, por lo tanto, pues puede tardar un poquito. Mientras eso, dado que ya se me ha acabado el tiempo, creo que puede ser interesante si hay alguna pregunta o alguna cuestión en el streaming, me imagino. Si hay alguna pregunta, pues este sería el momento para hacerlo. Y si en este ratillo, pues recibo la conexión. Ahí está, vale. Connected. Ahora sí que tengo, esto ha tardado por lo que comentaba, ha pasado por medio de Tor hasta mi máquina, hasta mi servicio oculto que ha levantado Torat. A partir de aquí puedo interactuar con la víctima. Le puedo decir select y aquí me aparece. Ahí está. Es una shell, pero esta shell es una shell contra esa máquina comprometida, pero esta shell está pasando por medio de Tor, utilizando protocolo TCP. Aquí ya puedo hacer lo que yo quiera, utilizar herramientas que ya están disponibles para descargar o hacer lo que quiera. Esto, por ejemplo, puede ser un buen canal encubierto. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte poco más. He ido bastante rápido, como he podido. Y bueno, pues para finalizar, daros las gracias por la invitación y me ha encantado estar aquí.